noches, alumnos. Vamos a empezar a trabajar con este material que tiene una tabla de contenido. Dentro de la tabla de contenido van a encontrar el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 sobre la computadora y el capítulo 2 va a hablar sobre sistema. Dentro de este capítulo 1 vamos a ir viendo, por ejemplo, qué es una computadora y sus partes. Bueno, una computadora, o también llamada PC, es un dispositivo que nos permite procesar información. Dentro de esta computadora encontramos dos partes, el hardware y el software. ¿Qué significa hardware? Equipo duro, y software, equipo blando. O sea, hardware, todo componente físico tangible que se puede tocar. Software, todo componente lógico y no tangible, o sea, lo que no se puede tocar. En el hardware encontramos, por ejemplo, el monitor, el teclado, el gabinete, y en el software los sistemas, los programas, las aplicaciones. Entonces, ¿qué consiste una computadora? Básicamente una computadora consiste en dos partes, entre el hardware y el software, que acabo de explicar. Bueno, dentro del hardware encontramos el hardware básico y el hardware complementario. El hardware básico es el hardware específico para que funcione una computadora o un computador. Y el hardware complementario es todo lo que le agregamos. Por ejemplo, dentro del hardware básico vamos a encontrar el teclado, el mouse, la placa madre, el monitor, la memoria RAM, la CPU. CPU, por ejemplo, esa sigla está en inglés. ¿Por qué? Porque CPU significa unidad central de proceso. Nosotros en Latinoamérica usamos UCP, unidad central de proceso, pero de forma general vamos a encontrar CPU. Por ejemplo, dentro de los hardware complementario es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC. Por ejemplo, una impresora, una cámara, un pendrive, una lectograbadora de DVD, un micrófono, una placa de video que es para la parte de juegos. Bueno, dentro del material vamos a ir encontrando también descripción de cada parte de una computadora, de lo que más se utiliza. Por ejemplo, un chipset, que el chipset permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes. La CPU, que justamente es la unidad central de proceso, o sea que procesa toda la información. En él se interpreta y se ejecutan las instrucciones recibidas del sistema operativo. Todo lo que ingresa y sale pasa por el CPU. La memoria RAM, por ejemplo, memoria de acceso aleatorio. Cuando nosotros encendemos una computadora, toda la parte de software se carga en la memoria RAM de forma temporal. Por eso, cuando nosotros trabajamos con un Word, con un Excel, es recomendable ir guardando lo que realizamos. ¿Por qué? Porque hacer una memoria de acceso aleatorio quiere decir que al interrumpirse la energía eléctrica, toda información se va a borrar de esa memoria. Unidades de almacenamiento. ¿Qué son las unidades de almacenamiento? Son, por ejemplo, el disco rígido, la unidad de CD, DVD, los pendrive, los discos externos, los discos extraíbles. Bueno, después vamos a ir viendo los dispositivos de salida, los dispositivos de entrada y los dispositivos mixtos. O sea, los periféricos de entrada, salida y mixto. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Un monitor, una impresora, todo aquello que sirva para el usuario ver un resultado de un trabajo o de una actividad. Los dispositivos de entrada son todo lo que al usuario le permite ingresar información. Por ejemplo, el teclado, el mouse, un micrófono. Y bueno, dispositivos mixtos tiene la función de entrada y salida. O sea, recibe y entrega información.
por ejemplo, un modem, una multifunción. ¿Por qué una multifunción? Porque la multifunción, por ejemplo, tiene para escanear, entonces ingresa información, y tiene para imprimir. Y bueno, después vamos a ir viendo otras cositas más sobre algunas descripciones, por ejemplo, el lápiz óptico, el mouse, el funcionamiento, alguna descripción, el joystick, el teclado, la pantalla, la impresora, un láser. Bueno, ahora sí, en la página 12 van a tener una actividad. En esta actividad van a encontrar 3 ítems. Una, utilizando el contenido dado deberás analizarlo, luego decidir y escribir la clasificación de todos los periféricos posibles que utiliza una computadora y cuáles son las diferentes funciones de lo mismo. Para eso tienen el material que les estoy dejando. Luego, en la 2, investiga y explica cuáles son las diferencias entre una memoria RAM y una memoria ROM. En el material van a encontrar solamente memoria RAM. Utilicen los navegadores, sea de una computadora o de un celular, para buscar memoria ROM. No se explayen mucho, solamente una diferencia fácil que distingue entre las dos. La 3. Si tomamos la historia de la humanidad como marco de referencia, la computadora digital es un invento muy reciente, y a partir de este invento, investiga y realiza una línea histórica desde su aparición y evolución hasta la actualidad. En esto, por ejemplo, ustedes pueden buscar en el navegador las generaciones de la computadora. Dentro de esas generaciones de computadora hacen una línea y van poniendo los años y ponen qué generación hay. Van a encontrar por ahí algunas que describen 5, 6 o 7. Quédense con la que describe 5 generaciones. Con esa solamente vamos a utilizar. De todas formas, yo después les voy a pasar un archivo de la generación de la computadora. Si ustedes por ahí tienen dudas, pueden ir preguntando también. Hasta la página número 12 solamente vamos a trabajar. Hasta acá nos vamos a enfocar. En otra clase vamos a trabajar después, en la otra semana, lo que es sistema. Voy a estar voy a abrir para que ustedes puedan utilizar una sala de reunión de Google Meet, que lo voy a describir en el grupo, si tienen alguna duda.